Ahí está con nosotros el buen Dumas, el Rogelio Robles. Dumas, ¿cómo estás, Dumas? Señores. Oye, Dumas, un caso que es justamente para ti, son de los casos que manejas, y es que, no, en serio, el día de ayer se da a conocer esta agresión que da una persona, un hombre, en la colonia Aurora, cuando le estaban haciendo una diligencia judicial, un orden judicial para desalojarlo de una vivienda. ¿Cuál es el contexto que no se ha dicho y que se lo decimos acá en exclusiva en Ciudad Capital? Es que el hombre es Alfonso Cruzaley Rojas, de 52 años de edad, quien hace 8 meses fue denunciado por una mujer, su ex esposa, por violencia doméstica, y además lo denuncia por despojo, toda vez que la casa donde se aconteció este suceso, donde el propio Alfonso Cruzaley le disparó a un cerrajero que estaba abriendo el candado para poder ingresar a desalojarlo, y también le disparó al actuario y agentes municipales. Pues el funcionario del Poder Judicial, como también agentes municipales, vivieron en carne propia la violencia de Alfonso Cruzaley, que pues hacían episodios de violencia a su ex esposa. Tiene un contexto de violencia que actúa la autoridad 8 meses después. Incluso el propio Alfonso se había amparado. Y esto, pues bueno, ahí tenemos la imagen de cómo lo terminaron llevando, toda vez que la policía municipal actuó bajo el protocolo y hizo una buena intervención. Está herido en el hospital general. Pero otra vez, Dumas nos habla de estos escenarios de violencia que se vienen al interior de las casas, al interior de las familias, y en donde el actuar de la autoridad judicial es muy tarde. Que siguen minimizándolo. Mira, ahora sí que dirían nuestras amigas de los colectivos, es una actitud patriarcal, porque regularmente cuando llega un policía hombre, en la primera intervención, cuando habla una mujer, llega y dice, oh, pues señora, hombre, piénselo bien, piensa en sus hijos, incluso hasta te dan consejos, ¿no? Se convierten en consejeros matrimoniales. Y a mí me ha tocado, porque he tenido clientas que me dicen, oye, le hablo, y el policía se pone a platicar como camarada con el agresor. Dice, ya, no la maltrates. O sea, todavía, señora, ya, no pasa nada, y no se lo quieren llevar, ¿no? Aquí lo que vieron ellos es que, bueno, se dieron cuenta que efectivamente el señor era violento, o sea, la señora no exageraba. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que luego piensan que exageran. Regularmente se minimiza el llamado de auxilio de la mujer y lo tildan de una exageración. Y luego muchos ministerios públicos después dicen, mira, no le hacemos caso porque al rato va a volver. ¿No? Y entonces uno queda ahí como que, espérame, pues si vuelve, pues, bueno, muy su problema, que también porque no le dan tampoco atención psicológica temprana. O sea, la víctima debe sentir que es víctima, y muchas veces se siente culpable. Muchas de las víctimas al inicio, cuando su primer encuentro con la autoridad, las hace sentir culpables, con un remordimiento. En vez de canalizarlas luego atención a víctimas del delito, les dan ¿sabe qué? Mire, tiene que ir con el psicólogo, pero nada más hay cita dentro de 3 meses. Porque la mayoría de las citas que te dan, por primera vez, son a 2 o 3 meses después de que tú presentas la denuncia. Revictimizan, ¿no? La revictimizan. Y ¿sabes qué es lo peor? Que esta violencia institucional ni siquiera se está haciendo algo por tratarla. Porque sigues viendo a los mismos agentes del Ministerio Público, sigues viendo a los mismos policías. No deberían, el protocolo es que cuando hay violencia contra una mujer, preferentemente tenga que ser otra mujer la que la atienda, ya sea una policía, un agente del Ministerio Público. Y tenemos a una unidad de violencia intrafamiliar, por lo menos el caso de Mexicali, donde a veces no te da abasto y mandan a otros policías que no tienen la preparación. Y la mayoría de los casos. La gran mayoría de los casos es que el policía no tiene la preparación. Dices tú, bueno, ¿será culpa del policía? Pues bueno, también la autoridad debe poner especial atención a ese tema de la capacitación y sensibilización, además, que debe haber en ese tema, y no minimizarlo, que eso es lo que pasa. Y luego, la justicia retardada, 8 meses después. Seguramente esto fue en cumplimiento de una de las medidas de protección a las víctimas, porque se ordena la separación, ¿no? Tú dices, a ver, él me está violentando, y se ordena la separación de ver que es algo que un juez de control puede emitir. Y primero te dicen, vete tú. O sea, es decir, para que lleguemos al caso de que vaya con un actuario, con un cerrajero y con la fuerza pública, es porque ya todos los demás esfuerzos fracasaron. Claro. Sí, y además, por ejemplo, por eso les decía, ellos vivieron en carne propia lo que la víctima vivió, ¿no? Ya ven, o sea, sí era violento. O sea, yo me imagino, los agentes municipales ahí sí no tienen nada que ver, ellos actuaron acompañando a la diligencia, quizás no sabían el fondo del asunto, pero el actuario de haber dicho, oye, se me hace que sí era, ¿no? Al juez tercero de lo familiar, que fue el que da esta orden para desalojarlo, porque además tenía un amparo para que no complementaran la orden de aprehensión. O sea, nada más lo iban a desalojar
y vete a la calle, ¿no? O sea, Sí. déjanos la Ya casa no en paz. tienes casa. O sea, ya te vamos a quedar sin casa. Y lo recibió con arma de fuego, ¿no? Sí, no, y al final este tipo de cosas de alguna forma son no quiero decir que comunes, pero sí son recurrentes, ¿no? La conducta violenta cuando se da un desalojo de esta naturaleza, Rogelio, por obviamente todo lo que representa, ¿no? Y no solo en casos de violencia familiar, digo, en este caso estamos hablando de un tema muy específico. Lo que pasa es que aquí entra también en juego otro tipo de violencia, que es la violencia económica y la violencia patrimonial. Exacto. El hombre se siente el dueño de la casa. O sea, ¿por qué me vas? Pues vete tú, ¿no? O sea, eso es lo que te dice, vete tú, independientemente de que ella se tenga que ir con los hijos o algo, que es una violencia muy común que se da, ¿no? Hay casos que es el contrario, nos dice, está bien, yo me voy, pero a ver quién paga la casa. Sí. Y te la dejan ahí y la mujer se queda con la bronca de la casa y está todavía ahí, todavía tiene que pagar la casa ella sola, no recibe pensión, o sea, imagínate en este caso 8 meses sin vivir en su propia casa, de la cual ella es dueña, está su nombre y le está pagando, y tener que pagar otro lugar y además su casa donde está el ex esposo violento, ¿no? A eso nos referimos con la violencia económica, que está Exacto. previsto en el propio artículo 242 bis, que habla de la violencia intrafamiliar, de la violencia familiar, perdón, y está violencia económica y violencia patrimonial. Sí. La violencia económica es cuando el hombre dice, aquel que gana el dinero soy yo y te aguantas, ¿no? Y la violencia patrimonial es cuando de tu patrimonio abusan de él, como en este caso, está bien claro de que el tipo pues se quedó. Entonces, además de la violencia física, de la psicológica, está la patrimonial, que se tuvo que haber ejercido. ¿Cuánto tiempo tardaron en tratar de enmendar las cosas? Pues dices tú que por lo menos 8 meses. 8 meses. ¿No? Y además nos refiere la familia que acudían al menos una vez al mes, tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía, de oye, ¿cómo va mi caso? ¿No? O sea, no estoy viviendo fuera de mi casa, no puedo regresar porque me va a matar. Y ahí está el claro ejemplo, ¿no? De que sí podía. Sí. No, claro, pero además existe esto, mira. Tú hace más de, ya va a ser un año, Jorge, cuando presentamos un caso en tu programa, Sí. la tarde, de Tania. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, Ok. claro. Es momento que no hay fecha para la audiencia inicial. Y luego todavía el juez familiar, la juez primero de lo familiar, con una falta de insensibilidad total, le dictamina que el tipo que se llevó a los niños, que sustrajo a sus hijos, Sí. él tiene que ser el que se quede con la custodia. A pesar de que ya hay una petición de vinculación a proceso Sí. por violencia familiar. La juez dijo, no, los niños están bien con el papá. Fíjate, yo le he propuesto y he hablado con algunos diputados de que el tema de la violencia familiar debe de considerarse como corrupción de menores porque el padre está enseñando a su hijo que eso es lo correcto. Y fue el caso que el Ministerio Público le dijo, haga de cuenta como si se fuera de vacaciones. Exactamente. Sí, ese juez le dijo, pues mire, sus hijos están con su papá, así como si usted estuviera de vacaciones. Así le dijo el juez en una ocasión. Cambiaron de juez porque el juez que estaba en el primero se fue al tercero, que es que también tardó 8 meses, el juez Luis de Chávez. Luis de Chávez. ¿No? Vamos Sí. diciéndolo como son las cosas. Sí. Luis de Chávez. Y entonces El del albures. El albures. El del albur, sí, es cierto. La juez primero de lo familiar determina que de todos modos este tipo, con todos estos antecedentes, debe tener la custodia de los niños. Y los niños, tengo un video de ella donde el niño le dice, no vamos a ir contigo, mamá, porque tú quieres meter a la cárcel a mi papá. Porque tú lo demandaste. Y le dice la mamá, ¿sí sabes lo que es una demanda? O sea, ¿entiendes lo que es una demanda? Tú lo demandaste y dijo mi papá que tú la quieres meter a la cárcel, por eso no te queremos ver. Eso sería violencia vicaria, salvo que la ley no lo prevé. Fíjate qué onda con esto, ¿eh? La ley no prevé la violencia vicaria más que en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres no, y Sí. que también se da. Pero en este caso es clara la violencia vicaria que existe y no le quieren dar entrada porque no saben cómo darle entrada. Sí. O sea, tú vas y denuncias por violencia vicaria a la fiscalía y se queda así como el relojito dando vueltas, Oye, así que se está reiniciando. Dicen, oye, Lica, apenas aprendimos lo que es el feminicidio, no nos Sí. venga con su violencia vicaria, por favor. Manden a un policía que le siembren unas dosis. Y lo detenemos. O sea, busca cualquier otra cosa. Mira. Sí. Y eso aquí en Mexicali, que creo que todavía hay un poquito de sensibilidad. Pero en Tijuana, no me dejarán mentir los que nos están escuchando y viendo en Tijuana, es peor todavía. Sí. Hay una falta de sensibilidad total en Tijuana. Por eso es que uno no logra entender cómo hay más denuncias en Mexicali por violencia doméstica, Sí. ¿no? ¿Sabes Que qué? en Tijuana, porque en hay más Tijuana gente. te mandan a la fregada. O sea, van y no, mire. Y todavía te amenazan y te dicen, mire, que si usted está mintiendo, pues, la que se mete en problemas es usted. Ah, sí. Eso es lo que te dicen los ministerios públicos, ¿no?
Porque es un delito mentirle a la autoridad, ¿eh? Casi te sacan la Biblia, ¿no? Y jure acá como en el gabacho, jure ante la Biblia que usted está diciendo la verdad. Es muy complicado, te digo, y la verdad es que, por eso no te explicas por qué en Tijuana dices, ¿por qué no hay tanta violencia en Tijuana? Claro que la hay, pero no se denuncia. Sí. Rechazan, no aceptan las denuncias. No, de entrada. Sí, pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.